Un hecho tan importante como el que Dios se haya hecho hombre en la persona de Jesús, no lo podemos ignorar, pasar por alto, y no podemos dejar de celebrarlo. Amén. No podemos cerrarnos a este hecho histórico de la persona de Jesús. Aunque por siglos la gente ha buscado la manera de quitarle valor, de quitarle importancia, de sustituir al niño Jesús por Papá Noel, de sustituir el regalo de la salvación por las cosas materiales, es innegable que en estas fechas la persona más importante y el hecho más relevante que nosotros celebramos y recordamos y que no podemos ignorar es la persona de Jesús. Amén. Es la persona de Jesús. Y a pesar que Navidad es una temporada, es una época donde es imposible sustraerse del sistema en el cual nosotros estamos inmersos, un sistema de consumo, un sistema donde el tener puede ser sinónimo de felicidad o de alegría momentánea, donde la cena, donde la ropa, que son detalles superficiales, poco a poco han ido ganando terreno, valor e importancia. Y ha sido tan dañino ese sistema que ha desvalorizado y ha distorsionado y nos ha sacado del verdadero enfoque que tienen estas fechas y esta temporada, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es innegable, creo que lo dije el año pasado también, y hoy el Señor lo trae a mi memoria. Es innegable el impacto de la persona de Cristo, es innegable la influencia que Él tiene en la historia de la humanidad, es innegable lo que Él representa en la historia del hombre. Él es el punto central de la historia. No hay otro personaje, no hay otro hombre, no hay otro rey, no hay otro monarca, no hay otra autoridad en esta tierra que llegue a competir con el Señor Jesucristo. Él es fuera de serie. Su influencia, su impacto, su trascendencia es como ningún otro. Es como ningún otro. Por eso la historia, y lo decimos, que el centro de la historia no es Mahoma, no es Marx, no es Confucio, no es Napoleón, no es Galileo Galilei, no es Nicolás Copérnico, no es Sócrates, no es Platón. El centro de la historia es Cristo. Porque hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Hay un antes y un después. La historia antes de Cristo es de una manera y después de Cristo es de otra manera. Y mira el detalle, porque eso mismo ha ocurrido en nuestra vida. Nuestra vida tiene un antes y un después. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra vida era diferente sin Cristo, pero ahora con Cristo es distinta. Sin Cristo teníamos un pasado oscuro, sin Cristo íbamos camino a una condenación, sin Cristo estábamos perdidos en el pecado, pero vino Cristo y cambió la historia de nuestra vida. Por eso, así rápidamente, Navidad tiene que ver con oportunidad. Navidad tiene que ver con amor. Navidad tiene que ver con esperanza. Navidad tiene que ver con un cambio, porque cuando el niño Jesús aparece en escena, hay un cambio en la historia. Hay un cambio en la historia. Y seguramente cuando Él apareció en nuestra vida, en nuestro corazón, nuestra vida tuvo un cambio. Amén. Hay muchos que no se les nota, pero hubo un cambio en nuestra vida. ¿Sí? Pero ellos no vinieron hoy día. Ellos no son de acá. Un cambio en nuestra vida. Por eso Jesús sigue siendo la persona más influyente. Mira, Él nunca escribió un libro, pero se han escrito millones
de páginas sobre él. Él nunca escribió una canción, pero millones de personas le cantan cada semana. Él nunca formó un ejército, pero millones de personas se han rendido a los pies de Cristo. Amén. A ese Cristo nosotros adoramos y a ese Cristo nosotros servimos. Y en lo personal, a ese Cristo yo he rendido mi vida y cada año quiero seguir comprometido con aquel que me dio la vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? ¿Y cuántos se animan en este momento y darle gloria y honra al Señor? Aleluya, aleluya. Ya sabemos y lo hemos dicho que el 25 de diciembre es una fiesta arbitraria. En el año 336, un emperador romano llamado Constantino, ¿verdad? Gracias, ahí sentí la voz de Jovita, ella me sigue mucho el hilo, Constantino en el año 336 cristianizó una fiesta pagana al dios Sol y la cristianizó y declaró ese día el día del cristianismo, del nacimiento de nuestro Señor Jesús. La Biblia no nos manda a celebrar Navidad. Si la Biblia nos manda, y escuche esto, lo descubrí, si la Biblia nos manda a celebrar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque Pablo dice a los Corintios, en el contexto de la Santa Cena, dice: todas las veces que bebiereis este vino y comiereis este pan, la muerte de nuestro Señor Jesús anunciáis hasta que Él venga. Haced esto en memoria de mí. Entonces, la Biblia nos manda celebrar, resaltar la vida, muerte, sacrificio y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No nos manda celebrar Navidad, pero es un hecho innegable que no podemos pasar por alto: el nacimiento de Jesús. Y desde ese punto de vista, nosotros como cristianos nos adherimos a esta fiesta, no porque nos interesa todo lo que se hace en esta fiesta, nos adherimos a esta fiesta por dos razones fundamentales: porque no podemos pasar por alto este hecho innegable del nacimiento de Jesús, y en segundo término, nos adherimos a esta fiesta porque es el momento, es la época, es la oportunidad que tenemos nosotros de hablar de Cristo, de resaltar la persona de Cristo, de resaltar la persona de Jesús, el Salvador del mundo. Por esas dos razones podemos nosotros participar de estas fiestas y de estas temporadas de celebración. Navidad nos hace reflexionar en varias cosas. Rápidamente, sin profundizar mucho, las quiero decir. En primer lugar, Navidad nos hace reflexionar en el gran amor del Padre. En ese amor que es antes de la fundación del mundo, ese amor que es eterno, tal cual nuestro Padre es eterno. Nos hace pensar en este amor que es puro, que es sin condiciones, que es ilimitado, y que este amor el Padre lo tiene para sus hijos, para sus criaturas. Yo no sé si le entusiasma esto, pero hay alguien que lo ama. Quizás tu esposo te dejó de amar. Quizás no tienes a nadie a tu lado que exprese un amor por ti. Pero hay alguien que te amó antes que tú nacieras, antes que tú vinieras, antes que papá y mamá se unieran y tú vinieras a los 9 meses. Antes que eso, Él ya te amó, Él te conoció, Él te separó para Él. Amén. Eso es lo que dice el profeta Jeremías, capítulo 1, versos 5 y 6. Dice: te conocí, te santifiqué, o sea, te aparté y te di por profeta a las naciones. Qué bueno saber que alguien me amó, me ama y me seguirá amando. Navidad nos recuerda del amor del Padre por nosotros. Y la manera del Padre de expresar ese amor es dándonos a su Hijo. Es dándonos a su Hijo. Esa es la manera más poderosa que ha tenido el Padre para demostrarnos su amor por nosotros.
darnos lo mejor que Él tenía en el cielo, darnos a su Hijo Jesucristo. Y lo dio sin esperar nada a cambio, lo dio sin esperar recibir algo a cambio, simplemente lo dio. Ni siquiera para ganar una selfie en un periódico popular, simplemente Jesús vino como una expresión de amor del Padre por nosotros. Por eso no podemos nosotros, los hijos de Dios, quejarnos que nadie nos ama, que nadie nos quiere, que somos un pobre gusanito. Oh my God, ¿qué va a ser de nosotros? Porque hay alguien que nos ama poderosamente y eternamente. Amén. Juan capítulo 3, verso 16 dice: porque de tal manera, esa palabra tal es como, es tan amplio, es tan alto. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel, sin distinción, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. En esta fiesta nosotros expresamos nuestra preocupación y expresamos nuestro cariño a través de un obsequio, ¿verdad? Quizás tú recibiste mucho, quizás no recibiste mucho, quizás no recibiste nada. Quizás tu árbol estaba solo con las luces, sin regalos, sin nada de eso. Pero el mejor regalo que nosotros hemos recibido fue planeado y planificado en la eternidad. El Cordero de Dios que vino a este mundo para darnos vida. Amén. Y eso es lo que dice este pasaje, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y por eso Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 15, dice: gracias a Dios por su don inefable. La palabra don significa regalo, así es que el Hijo es el mejor regalo que el Padre nos ha dado. No está muy entusiasmado. Pero el Hijo es el mejor regalo que el Padre nos ha dado. Y lo envolvió en naturaleza humana. Se hizo uno como nosotros, pero sin pecado. Adquirió nuestra naturaleza, pero sin mancha. Vivió una vida perfecta como tú y yo no podemos vivir. Jesús es el mejor regalo para nosotros, que no tiene ni precio ni valor, que no lo puedes comprar en ninguna parte, ni en ninguna tienda, ni por Amazon Prime. Él solo se compra por medio de la fe. Amén. La fe. Y Pablo dice: gracias a Dios por este don inefable. La palabra inefable significa, en términos de Misael 3:16, fuera de serie. O sea, algo difícil de explicar. El don de Dios, el regalo de Dios, la persona del Señor Jesucristo es tan inefable, su regalo es tan alto, es tan difícil de poder cuantificar, que supera toda expectativa. Por eso el apóstol Pablo nos dice: gracias a Dios por su don, por su regalo, por su dádiva, que no tiene comparación con nada, ni con todos los tesoros y reinos de este mundo. Eres fuera de serie. Así que dile que está a tu lado: Él es fuera de serie. Aleluya. Su amor es incomparable, es incondicional. Y hace 2000 años el Padre nos regaló a su Hijo envuelto en esa naturaleza humana. El Dios hecho hombre se vistió de hombre. Dios se vistió de hombre. Por eso el autor de Hebreos capítulo 4, el último verso del capítulo dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que sufrió en todo según nuestra naturaleza, pero sin pecado. Y eso es lo que debemos entender, la razón por la cual Dios se encarnó. Alguien dijo: ¿por qué Dios se encarnó? ¿Por qué? Si Él tenía que estar allá en su trono, si Él de allá tenía que gobernar, de allá tenía que mostrar su poder y de allá tenía que castigarnos.
y barrer con la raza humana. No, Él se hizo uno como nosotros, por amor. Para entender tu soledad, para entender tu tristeza, para entender tus carencias, para entender tus tentaciones y también para sacarte adelante. Amén. Así que la primera razón que esta Navidad es que nos recuerda del amor del Padre. Segundo, nos hace recordar que el niño que nació en esa pequeña e insignificante aldea de Belén. Mira, Belén era tan insignificante que ni siquiera era contada entre las familias de la tierra. Eso lo dice el profeta Miqueas, capítulo 5, verso 2. Unos 700 años antes de Cristo, Miqueas fue contemporáneo del profeta Isaías, que también nos habla de un niño nos es dado. Y en Navidad también nos recuerda que el niño que nació en esa pequeña aldea es el Salvador del mundo. Por eso Navidad es salvación. Por eso Navidad es oportunidad. Este niño que llegó a crecer, este niño a quien el Padre dotó de sabiduría y gracia para con Dios y los hombres, de acuerdo a Lucas capítulo 2, verso 52, dice que el niño Jesús crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y los hombres. Este niño nació. Muchas veces nosotros nos quedamos con la imagen del niño en el pesebre, los pastores, los magos, que no son tres, que tampoco tienen nombre, sino son monarcas que vienen guiados por revelación, y nos quedamos con esa figura del pesebre, pero perdemos de vista el Gólgota. Por eso ese niño que nació en Belén, en una ciudad insignificante que no era contada entre las familias de la tierra, de ahí salió el Salvador del mundo. Entonces el niño que nosotros apreciamos en Navidad y que mostramos, y fotos y los pesebres, es una cosa, pero este niño creció y se transformó en el sacrificio perfecto. Por eso Navidad no es solo el pesebre. Debemos salir de esa imagen del pesebre y mirar al Gólgota, porque este niño que nació fue el hijo que fue sacrificado. El niño del pesebre indefenso fue el Cristo levantado en una cruz para que tú y yo tengamos esperanza. Es fácil mirar el pesebre, pero ¿cómo nos cuesta mirar el Gólgota? El lugar del sacrificio, el lugar donde Él muere, donde a Él no le quitan la vida, porque Jesús dice: nadie me quita la vida, yo doy mi vida, yo doy, porque así es el amor da, el amor no da por compromiso, da porque quiere dar. Yo doy mi vida, ni nadie me la quita, ni Judas me quitó la vida, ni los religiosos de mi tiempo. Mi muerte no fue un accidente de última hora, estaba dentro del plan para que se cumpliese la Escritura. Entonces este niño que nació se transformó en el Hijo que fue a la cruz. Y este Dios hecho hombre dejó su trono, dejó su gloria, se vistió de humildad y tomó nuestra naturaleza. El apóstol Pablo dice, hablando a la iglesia de Filipos, capítulo 2, verso 5, él dice: haya pues en vosotros, en cada uno de nosotros, el mismo sentir, la misma, tengan ustedes, en el original, tengan ustedes la misma actitud, tengan ustedes la misma manera de pensar que tuvo Cristo, que siendo Dios no se aferró a ese derecho, sino que se humilló a sí mismo. Y aún más se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre toda lengua confiese y toda rodilla se doble que Jesucristo es el Señor. Amén. El niño de Belén es el hombre que está en la cruz. Pero Navidad nos hace olvidar esto. Los regalos, la comida. Yo con Luquita disfrutamos una linda cena que nos invitaron.
Gracias a Dios por esa cena. Pero eso no es lo importante en sí. La comida es un accesorio, el regalo es un detalle para el que puede, la ropa es un detalle, pero Cristo no es un detalle, es la esencia, es el centro. Amén. Y yo sé que yo les quiero confesar algo, a mí no me gusta predicar de Navidad porque siempre es la misma historia. Y ¿sabe lo que pasa? Es que algunas veces perdemos la capacidad de asombro, de tanto recibir las bendiciones de Dios, ya no las agradecemos porque perdemos la capacidad de asombro, y como perdemos la capacidad de asombro, perdemos la gratitud. John MacArthur dijo: ¿por qué tanto énfasis en la temporada de Navidad? ¿Por qué tanto énfasis en Jesús en diciembre si lo ignoramos todo el año? Si le sacamos la vuelta todo el año, si siempre lo dejamos en stop, espérame, tengo mis planes, mis agendas, espérame, ¿y por qué tanto énfasis en diciembre cuando todo el año lo evadimos? Eso fue duro, Pero algunas veces debemos pensar, reflexionar en esto. Navidad es para eso, es para reflexionar, es para pensar. Todo esto de dejar el trono, dejar su gloria, vestirse de humildad, tomar nuestra naturaleza, todo es con el propósito de morir y darnos salvación. Darnos salvación. Mira, si la Biblia denomina a Jesús el Salvador, es porque hay alguien que se está perdiendo. ¿Sí? O sea, de otra manera no necesitamos un Salvador. Cuando usted se le echa a beber al grifero, dice: necesito un albañil. ¿Por qué? Porque tiene la gotera en la ducha. A propósito de ducha, Lucas, tenemos que llamar a la persona que nos arregle. Si usted se le cayó la pintura, dice: necesito un pintor. Pero si alguien está perdido, ¿qué necesita? Un Salvador, pues. Y la humanidad sin Cristo está perdida, y el hombre sin Cristo está perdido. Entonces, por eso la Biblia afirma, y se lo dijeron los ángeles a María, y se lo dijeron a José, ¿verdad? Que ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo Jesús. Entonces, no perdamos de vista que ese niño crece y se convierte en nuestro Salvador. Ese niño indefenso en pañales crece y por medio de su muerte vence al que tenía el imperio de la muerte, que es Satanás, el diablo. Amén. No miremos solo el pesebre, que nuestra mirada apunte hacia el Gólgota. Amén. Hacia el monte del sacrificio. Mateo capítulo 1, verso 21. A ver si me ayuda Kimberly. Mateo capítulo 1, verso 21. Dice así. Dice: y tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Lucas 2, 10 y 11 afirma la misma idea. Estos pasajes simplemente te los doy para que tú sepas que lo que estoy diciendo tiene una base. El justo muere por los injustos. Lucas capítulo 2, versos 10 y 11. Y luego también, si lo quieres anotar, está primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Ya dije, Él creció, Él vivió sin pecado, Él murió y murió para salvarnos. Por lo tanto, Navidad nos hace recordar que ese niño que nació es nuestro Salvador. Número 3. Navidad nos recuerda que Jesús nació para quitar nuestros pecados, para quitar nuestros pecados. Ese es el significado de su muerte. Sin su muerte, sin derramamiento de sangre, no hay liberación del pecado. Por lo tanto, la razón por la cual el Padre nos demuestra su amor, la razón por la cual el Padre nos da a su Hijo, la razón por la cual Él murió en una cruz, simplemente tiene un propósito:
que tú y yo podamos disfrutar la vida plena en Cristo. Y esa vida plena se puede disfrutar cuando somos libres de la maldición del pecado. Amén. Mira, yo me sorprendo al ver personas que basan su felicidad, basan su bienestar en cosas terrenales, materiales de este mundo. No estoy en contra de eso. Creo que eso es bueno, en la justa medida, en el justo equilibrio. Creo que eso es bueno, mientras esas cosas no nos dominen, mientras yo posea, pero esas posesiones no me posean, eso es bueno. Pero todas esas cosas son pasajeras, transitorias, efímeras. Van a terminar, van a quedar aquí. Pero nuestra verdadera plenitud de vida está en saber que nuestros pecados han sido perdonados. Amén. ¿Cuántos se sienten bien porque sus pecados han sido perdonados? ¿Cuántos se sienten bien cuando se dan cuenta que han fallado y han ido a los pies de Cristo en arrepentimiento y luego salen restaurados sin ese peso que produce el pecado? ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? Yo me he sentido así muchas veces, porque muchas veces también he fallado. Pero cuando voy a los pies de Cristo en arrepentimiento, ¿verdad? Y estoy convencido que por la palabra Él perdona mis pecados, entonces yo puedo disfrutar de una relación con Cristo. Amén. El pecado es el principal problema que tiene el ser humano con Dios. No es el SIDA, no es la pandemia, no es el virus, no es el Omicron, es una variante altamente contagiosa pero menos letal. No es el Omicron, no es ninguna variante. El principal problema que tiene el hombre es el pecado. De ahí radica todo lo demás. De ahí viene todo lo que existe sobre la faz de la tierra. El pecado nos separa de Dios. ¿Cuántos saben que el pecado nos separa de Dios? Interrumpe nuestra relación con Dios. Por lo tanto, cuando tú vayas a orar y el Espíritu Santo te trae algo que has fallado, dile: Señor, aquí estoy como un pecador, pero vengo a arrepentirme. Esa frase, esa oración hecha con convicción, hecha con una honestidad profunda, va a liberar tu vida y vas a poder restaurar esa relación con Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado es una enemistad contra Dios. El pecado es una enemistad contra Dios. Y la Biblia dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos, están fuera de la gloria, de la bendición de Dios. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. La consecuencia, el pago, la recompensa de una vida de pecado es la muerte espiritual. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Qué bueno que no se queda con eso, que es muerte eterna, sino que más la dádiva. ¿Te das cuenta cómo es la palabra? Siempre te da la bendición. La paga del pecado es muerte, punto. Más la dádiva, y ahí termina, más la dádiva. Y la idea es que nos centremos en esa dádiva, en ese don, en ese regalo que es Dios enviando a su Hijo por nosotros. Por eso Juan capítulo 1, verso 14 dice: y aquel verbo se hizo carne. Él no era carne, Él se hizo carne. Él era Dios, pero Él se hizo carne. Él se encarnó en la persona de Jesucristo. El Padre vino al mundo por medio de un nacimiento sobrenatural. Irrumpe en la historia del ser humano a través de un nacimiento virginal. Una virgen concebirá. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Una virgen que no ha conocido varón, que no ha sido explorada en su sexualidad. Es un milagro divino. Fue concebido por obra del Espíritu Santo. Por eso este verbo, que es Cristo, la palabra, el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Amén. A mí me encanta esto. Él no era carne, Él no era humano, Él se hizo. ¿Sabe por qué? Porque para hacer un sacrificio, ¿verdad?, la víctima tenía que ser sin mancha y sin pecado.
y tenía que ser como uno de nosotros para identificarse con el género humano y con la raza humana. Por eso no vino un ángel que espíritu, el Dios se hizo hombre. Esa doctrina debemos nosotros capturarla y tenerla como la base de nuestra fe. Dios se hizo hombre. Mira lo que dice Pablo. Dice, ¿en quién tenemos redención? Efesios 1:7, hablando de Cristo. ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados. O sea, Navidad nos recuerda que hay un Salvador que murió para quitar mis pecados y darme una nueva oportunidad. Para mí Navidad es una nueva oportunidad. Para mí Navidad es un nuevo comienzo. Para mí Navidad es un cántico de esperanza. Es un canto de júbilo. Amén. Yo entiendo que algunas veces no estamos con los seres queridos. Yo entiendo que algunas veces la depresión, de hecho leí una estadística esta semana que decía que Navidad es la época donde se levanta el nivel de las depresiones y de las angustias y de la compra de fármacos. Hay gente que no la pasa bien en Navidad. Hay gente que ríe, pero hay otros que lloran. Hay gente que tiene, pero otros que no tienen. Hay gente que está rodeado de la familia, pero otros han perdido familia. La Navidad para todos no es lo mismo, ¿verdad? Pero si hay algo que debemos capturar, es que a través del nacimiento del Hijo y la muerte de Jesucristo, Él perdona nuestros pecados y permite la reconciliación con nuestro Padre. Amén. Hay mucha gente enemistada con Dios, mucha gente que tiene serios conflictos con Dios y no se dan cuenta que todo lo que ha hecho Dios simplemente ha sido por nuestro bien. Y para concluir, número 4, la venida de Jesús al mundo nos recuerda que Él vino a cambiar no solo la historia, sino nuestra historia. Amén. ¿Están ahí todavía? ¿Sí? Las luces no me dejan ver la multitud. Okay. Pero esto nos enseña, a modo de conclusión, que Navidad nos recuerda que Jesús vino no solo a cambiar la historia, sino mi propia historia. Tu historia y también la mía. Amén. Yo no sé si a usted le alegra esto, pero cantábamos si tú no nos hubieras rescatado, ¿dónde estaríamos? ¿Qué sería de nosotros? ¿Cómo sería nuestra vida? Yo honestamente no concibo una vida sin Cristo. Yo no concibo una vida, yo no concibo no transmitirle a mis hijos lo que significa Cristo. Yo no concibo no dar gracias por lo que Cristo ha hecho por mí. Yo no concibo vivir, ¿verdad?, no siendo agradecidos. Por eso cada año, y algunas veces no cada año, sino que cada vez que lo siento, vuelvo a hacer un pacto de compromiso con Dios. Cada vez vuelvo. Porque es tan fácil deslizarse, apartarse, distraerse, desorientarse, entretenerse en otras cosas. Y cuando vuelvo y Dios me hace volver, nuevamente digo, Señor, vuelvo a hacer un pacto contigo, vuelvo a entregar mi vida a ti, vuelvo, Señor, a hacer un pacto de compromiso todos los días de mi vida. Visité a mi papá con 93 años, mi mamá casi 94, y ellos lo único que me hablan es de Dios. Y siempre lo he dicho, más de 50 años con una pasión en su corazón. El domingo pasado la familia Romero recordaba la partida del pastor Rafael, ¿verdad? Y también me imagino, más de 50 años sirviendo al Señor con la hermana Jovita, con sus hijos, dando al Señor todo. Que mira, cuando uno se enamora de Cristo, no hay nadie que lo pueda cambiar. Amén. No hay jóvenes, pero ni señoritas, pero lo diría, enamórense de Cristo. Enamórense. Aprovechen que no todavía tienen un amor terrenal, aprovechen de estar enamorados de Cristo. Amén. Disfruten a Cristo. Eres buen amigo, buen compañero. Entonces, por último, póngase en pie. Navidad nos recuerda que Jesús vino a cambiar la historia.
leí el contexto de la época de Jesús. Y Jesús vino en un periodo muy crítico de la historia. En un periodo altamente revolucionario, en un periodo muy crítico. Recuerden que los judíos estaban bajo el imperio romano y eran oprimidos por el imperio. También recuerden que el judaísmo, la religión más importante de Israel y del mundo, hoy en día, una de las religiones más importantes, estaba en bancarrota. Los líderes estaban viviendo una vida, no estaban haciendo luz, no estaban guiando, eran ciegos guiando a otros ciegos. Y más encima, en la época que nace Jesús, habían transcurrido casi 400 años, donde no había voz de Dios, donde no se había levantado profeta, donde no había revelación de Dios, donde todo estaba oscuro y donde el mundo estaba sumido en una profunda oscuridad, sin saber qué hacer, dominado por un imperio perverso, la religión en bancarrota, sin voz de Dios. Pero un día el ángel se le aparece a una virgen y le dice: no temas, porque lo que está en tu vientre del Espíritu Santo has engendrado un hijo del Espíritu, y su nombre será Jesús, el Salvador de este mundo. Entonces, la venida de Jesús cambió la historia y mi propia historia. Por eso te decía en un principio, me adelanté al final, que Él cambió nuestra vida. Antes teníamos una vida distinta, hoy tenemos otra vida. Y ojalá este nuevo año que viene Dios nos haga caminar en esa vida plena, abundante, llena de gozo, llena de alegría, llena de compromiso que nosotros los seguidores de Cristo debemos tener. Él cambió nuestra historia, Él cambió nuestro lamento en baile, nuestro lamento en danza, nuestra tristeza en gozo. Él nos da esperanza, Él nos da una vida por venir gloriosa. Por eso Navidad nos recuerda todo eso. Nos recuerda su amor, nos recuerda que el niño que nació es el Salvador, nos recuerda que el Salvador es el que quita nuestros pecados y nos recuerda que ese niño cambia la historia de nuestra vida. Por eso creo que todos los que estamos aquí hemos recibido a Cristo. Pero quiero decirle algo: recibir a Cristo es el primer paso. Vivir una vida como cristiano es toda la vida. Recibir a Cristo es una cosa, vivir como cristianos es otra cosa. Amén. Recibir a Cristo es el peldaño que nos abre el camino a una relación con el Padre. Pero vivir, eso es otra historia. Por eso la Biblia habla de arrepentimiento, que es un evento, y también habla de conversión, que es un proceso. Es como el nacimiento de un niño. Nace un niño y es un evento. Toda la familia se reúne y todo es fiesta. Ustedes saben mejor que yo esas cosas, ¿verdad? Es un evento, pero dura un día. Pero la crianza del niño, yo tengo dos, dura toda la vida. Así es nuestra vida. El arrepentimiento es el paso inicial, pero vivir como cristianos es de todos los días, es de toda la vida. Amén. Así es que en esta Navidad volvamos al centro, volvamos a Cristo, volvamos a la persona de nuestro Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana por hablarnos, Señor, por ministrar mi corazón y porque me has permitido ministrar a tu iglesia, Señor, con una palabra de esperanza. Son tiempos de esperanza, son tiempos de gozo, son tiempos de alegría, son tiempos y temporadas donde tenemos una nueva oportunidad. Señor, te damos gracias por tu venida. Padre, gracias por darnos a tu Hijo. Padre, gracias por darnos salvación, por perdonar nuestros pecados.
Gracias por cambiar la historia y mi propia historia, mi propia vida. ¿Qué sería de nosotros sin ti, Señor? ¿Dónde estaríamos si tú no nos hubieses encontrado? ¿Qué sería de nosotros, Señor? Vagaríamos sin rumbo, sin propósito, sin sentido. Estaríamos en cualquier lugar, Señor. Oro en esta mañana para que cada uno de nosotros en esta mañana, Señor, se vaya con esa convicción que el niño que nació, que el Padre llenó de sabiduría y de gracia, fue el sacrificio perfecto para darme vida abundante. Que ese niño que nació indefenso también un día volverá vestido de gloria, de poder y de autoridad. Vino como un niño envuelto en pañales, vendrá vestido de gloria y de autoridad. Amén. Aleluya. Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por ese amor derramado en nuestra vida, Señor. Oro en esta mañana por tu iglesia. Oro quizás por la gente que nos escucha o nos va a escuchar. Oro, Señor, por tu pueblo. Que en estas fechas, Señor, estos días que quedan, tengamos esos momentos para reflexionar, para pensar en lo que ha sido el año que se fue, que se está yendo y en lo que viene. Señor, el nuevo año quizás parece un día rutinario, pero tiene un efecto en nuestra vida. Un nuevo año significa un nuevo comienzo, dejar atrás muchas cosas, comenzar con nuevos compromisos, con nuevas disciplinas. Señor, significa ver el futuro con esperanza. Aquellos que han perdido la esperanza, Señor, en alguna área de su vida, yo oro, Señor, para que tú renueves esa esperanza, restaures esa esperanza. Gente que ha orado todo este año por algo, y este año es el tercer o cuarto año que ha venido orando estos últimos años. Quizás han perdido la fe, han perdido la esperanza, están cansados, quieren ver un milagro en su vida. Señor, oro para que este año podamos ver de una manera más poderosa tu gloria, tu poder sobre nuestras vidas. Tú sabes que yo lo anhelo, Señor. Tú sabes que yo siempre te digo que sin ti, si tú no haces algo, yo estoy perdido. Por eso dependo de ti, Señor. Dependemos de ti. Esta iglesia, los corazones dependen, Señor, de ti. Abre nuestros corazones, papá. Ábrelos. Danos corazones humildes, Señor. Navidad también nos recuerda que El Salvador fue humilde. Nació en una pequeña aldea. Lo pusieron en un pesebre. Él no nació en Roma, cuna del poder político. No nació en Jerusalén, cuna del poder religioso. Él nació en una aldea no contada. Se le reveló a los pastores, que eran las personas donde nadie confiaba. Eso nos habla de la humildad. Señor, que en esta Navidad podamos ser humildes. Que podamos ser generosos con el que no tiene. Qué bueno que mi familia tiene en abundancia, pero hay otros que no tienen. Ayúdanos a alzar nuestros ojos y ser compasivos, Señor. Ayúdanos a compartir con el necesitado. Ayúdanos a invitar al que está solo. Ayúdanos a convivir con aquel que está abandonado. Señor, gracias por esta mañana. Bendecimos la iglesia virtual, los que están en casa, los bendecimos y declaramos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor.